Arrancamos así. Bueno, bienvenidos nuevamente acá a un capítulo número 4 con Juan. Y acá un invitado también muy especial que le tengo muchísimo cariño. Acá desde la Tierra Colorada, Misiones, Argentina. Le invitamos a mi amigo Adriano Cabral, diseñador gráfico también. Estudiamos juntos acá en la academia, en la Facultad de Arte y Diseño. Y bueno, Adriano, bienvenido y gracias por ocuparte a este proyecto que estamos haciendo con Juan, con mucho cariño. Bienvenido. ¿Cómo les va, Juan y Ale? Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un privilegio. Está buenísimo lo que están haciendo, así que me copa que podamos charlar un poco más sobre el diseño y lo que a mí más me gusta del diseño, que es lo que nadie ve. Sí, Así que está buenísimo. No, gracias a vos por poder sumarte y coparte con este proyecto. A nosotros nos pone muy feliz cada vez que tenemos estos encuentros, así que nada, queremos escucharte todo eso que tenés para contarnos y contarle al público, la gente que nos está viendo. Así que bueno, ahí vos sentiste cómodo de arrancar por donde quieras. Bueno. Nosotros realmente te vamos a matar a preguntas, pero ya vamos a llegar a eso. Yo tiro una disparadora, así como decís. Si vos tendrías que clasificarte, no te digo como una palabra porque es limitarse mucho, pero decir qué tipo de diseñador sos o qué tipo de profesional sos en este mundo del diseño que nos apasiona tanto, ¿cómo lo harías? Y a mí me gusta verme más como un estratega, porque creo que el diseño tiene que ver mucho más con eso y con un gestor. Me gusta gestionar proyectos. Obviamente todo lo que se hace en diseño son proyectos, pero personalmente hablo de aquellos donde tenés que trabajar en equipo. Tipo, el diseño para mí no tiene mucho sentido si no es en equipo. Desde las colgadas que nos hacían hacer en la facu, tipo, eso a mí me ayudó muchísimo porque soy introvertido, a la vez soy tímido, no solo introvertido. Entonces tener que mostrar tus trabajos y que otros lo critiquen y demás fue muy fuerte al inicio, pero con el tiempo fue lo que más me ayudó a aprender. Y después te das cuenta de que los clientes no tienen ni un drama en criticar tus trabajos y sin conocimiento de causa, y tenés que aprender a trabajar con eso. Entonces yo me veo hoy más como un estratega y como un gestor en lo que es diseño gráfico. Buenísimo, genial. El tema del diseño así compartido, a nosotros por ejemplo con Ale nos gusta mucho meter cabeza entre los dos y tener como miradas ambas de varios lados, porque esa es como la parte que te termina enriqueciendo el diseño. Y cuando dijiste lo de las colgadas, me acordaba cuando también estudiaba que era como ese momento que estaba buenísimo, porque vos no solo te exponías con lo tuyo, sino que veías cómo otras personas estuvieron resolviendo un mismo problema. Y estaba buenísimo, por más que a veces era como medio salvaje la cuestión. Pero uno siempre se llevaba como algo para su diseño. Estaba buenísimo. Uh-huh. Sí, totalmente. Y aparte está bueno también cuando... Bueno, no todos los docentes fueron así, pero yo me acuerdo 2 o 3 docentes que me marcaron mucho, que hacían críticas, pero que eran fundamentadas. Tipo, vos podías entender qué era lo que te estaban marcando, lo que te estaban diciendo, muy distinto a otro que simplemente te decía, no me gustó, me parece que por ahí no va, pero nunca te decía exactamente qué no le gustaba o por qué le parecía que por ahí no iba. O porque no funcionaba. Adivino. Una de esas docentes fue Daniela Pasquet. Daniela Pasquet, te voy a mencionar. Para mí fue como el año que tuve taller con ella, fue un antes y un después, porque yo venía como, por un lado, a mí me gusta leer mucho, me gusta investigar, porque creo que bueno, no es posible hacer una estrategia si uno no tiene bien reconocido el territorio, los recursos, qué sé yo, con lo que vas a trabajar. Y como leía mucho para cada trabajo, me encontraba con autores que te hablaban del diseño desde ese lado, desde la justificación, con bases, con estadísticas, con números, con investigación, con ciencia por atrás, digamos. Y después de un proceso de decir, bueno, ¿qué hago con todo esto que investigué? ¿Cómo lo llevo a una resolución, a un producto gráfico? Y ese proceso por ahí, yo lo venía como descubriendo medio mi camino, porque no me gustaba sinceramente el de los talleres anteriores, donde era más como, o te acotabas a la consigna directamente, o al gusto del docente. Pero no había un proceso de decir, bueno, pero ¿cuál es el método? ¿Cómo aplico esto a cualquier cosa? Tipo, el trabajo lo podías resolver, aprobabas,
Pero no, a veces me quedaba con el gustito de decir, pero ¿cómo hice esto? Tipo, aprobé, genial, pero no entendí Pero ¿cómo? llegué. Claro. Y Pasquet me dio vuelta la cabeza porque ella sí me hizo ver eso, me hizo analizar mi proceso y me hizo darme cuenta de cómo funcionaba. Entonces, bueno, Sí, ahí vamos a ver si Dani se copa también para un capítulo, a ver si le podemos traer a charlar. Porque la verdad que es una profesional muy copada y a mí en relación a esto que a vos te pasó también y creo que a todos lo que pasamos por ahí nos sucedió. A mí personalmente me pasó que venía como muy bien, digamos, la carrera taller 1, taller 2, como que le saqué la ficha, ¿viste? Pero cuando llegué a taller 3 es como que uno por ahí tenía si vamos a branding, ponele, o a diseño de sistema de identidad visual, ¿viste, Juan? Uno dice, bueno, armo el logo y después como que del logo empieza a desprender, o esa era como una metodología. Y llegamos a taller 3 y era, no, olvídatelo, empecé a trabajar de este lado. Y era como que Sí, te rompe la cabeza. no podíamos dar la vuelta, entonces propuso una manera de hacer diferentes las cosas, que ahí uno empieza a entender también el proceso de que es dependiendo del proyecto, dependiendo de lo que vos querés apuntar, y hay a veces que no conviene solo empezar siempre por el mismo lugar, porque por ahí empieza por otro lado, capaz tenés que salir haciendo registro fotográfico, y a partir de ahí capaz surge lo rico del proyecto y la narrativa y qué es lo que es potente comunicar y cómo, y el logo capaz termina siendo algo muy sencillo, ¿viste? Que acompañe todo eso y que cumple la función de identificar. Pero eso a mí me pasó también lo mismo y quedabas así como, ¿cómo hago? bueno, a mí me encantó porque aparte también lo que ayudó mucho en ese taller fue el trabajo de campo. Fueron justo 2 proyectos. Bueno, Daniela tiene muy marcado la parte social del diseño, al igual que el Colo, bueno, que está con ella siempre ahí. Y entonces nos hicieron trabajar con un proyecto real, con personas, con emprendedores, digamos, era como intelectual, no era simplemente una consigna donde vos suponías o te imaginabas un cliente que por ahí podía ser real o no, sino que tenías que ir y realmente entender el problema con el que ibas a trabajar, la gente a la que les ibas a diseñar algo y que tenía que funcionar en ese contexto, y eso me encantó. Porque un poco, bueno, yo tuve 2 años de arquitectura, digamos, de estudiar arquitectura, que no terminé, pero a mí lo que me encantaba de la arquitectura era esa parte, de ir al terreno, investigar todo lo que vos te iba a condicionar tu proyecto, claro. Porque eso terminaba era como que vos armabas tu propia consigna, por así decirlo, y tenías que lograr un resultado que se adecue a eso que vos encontraste ahí en el terreno, en el lugar, y aparte la gente que iba a habitar el lugar. Los primeros años de diseño gráfico era como que había un poco de proyecto, había algo de eso, de decir, bueno, investiguemos, pero todo era muy ficticio. Entonces era como que vos no tenías un límite claro, a veces podías volar mucho, a veces, tipo, si no te gustaba, era como que no había forma de encontrar una vuelta, porque tenías que adecuarte a esa consigna y solo a eso, no podías. Era como en los jueguitos, ¿viste? Cuando tenías el truquito de tener las vidas infinitas y morías y no pasaba nada. Bueno, acá era lo mismo. Un curso infinito. Claro. Así, y ahí vos le tirabas, total, estabas en la carrera y después, bueno, te encontrabas ahí con una realidad de decir, che, tenés este recurso, este tiempo, tenés que resolver, tiene que funcionar. Claro. Y vos capaz podrías haber hecho más, pero tenés que resolver. Y me quedé pensando ahí, justo cuando hablabas, el factor común, ¿viste, Juan? Que por ahí se me cruza es, bueno, Juan anteriormente en otros capítulos, Juan contaba que él empezó por ingeniería química, ¿era, no, Juan? Claro, yo arranqué por ingeniería química. Bueno, yo empecé por analista, vos empezaste por arquitectura, y así hay varios, ¿viste? Tenemos varios y varias personas que dicen, bueno, empezaron por una, y por ahí terminan decantando en la carrera de diseño gráfico, lo que sea, como con el nombre del diseño, y la otra vuelta hablábamos con Juan, que por ahí el diseño pareciera que como que la palabra diseño como significado queda corto a cómo nos forman en términos de esto que vos decís, estrategia o proyección, o la cuestión de entrenar esa mirada, de ver como diferentes aristas a un problema y poder encontrar diferentes caminos, ¿viste? Y me quedé pensando en eso, es como que uno decanta y como que se va a millas de diseño gráfico. No está tan alejado de ingeniería química, analista en sistemas, es como que está todo muy vinculado.
Por eso nosotros estamos jodiendo, jugando con este nombre de diseño centrista, buscando el diseño en lo cotidiano, ¿viste? Pero porque entendemos que el diseño es muy zapado, es como casi un ADN del ser humano. Es lo que planteamos nosotros como para reflexión. Claro, por ejemplo, lo pensamos con diseñar una estrategia comunicacional. La estás diseñando. Diseñar un viaje. ¿Y a dónde vas a ir? Lo estás diseñando de alguna forma. Diseñar cuáles son las distintas etapas de un proyecto. Lo estás haciendo. Quizás de nombre no le pones diseño, pero está ahí. Vos estás pensando cuáles van a ser esos caminos en base a ese proceso para llegar a una solución, a una posible solución, que pueden ser múltiples. No una sola, como sucede, por ejemplo, en un problema matemático, que la solución es única y ya está. Y lo haces ahí y te da ese número y listo. Lo que me gusta de esto es que ante un mismo problema, y vamos a ponerle, tenés como distintos caminos, distintos procesos, donde dependiendo del proceso que encaraste, te llevas a una cosa o te llevas a la otra. Y son cosas que después te quedan para vos. Eso es lo que me gusta. Como que, no sé, a mí me ha tocado, por ejemplo, diseñar un logotipo para unas odontólogas. Y ahí, averiguando, bueno, las partes del diente y las herramientas que se utilizan y de pronto como que incorporé más cosas y conocimientos. Quizás no voy a utilizar en mi vida cotidiana, pero al menos sé para qué sirven. Y si en el día de mañana tengo que hacer algo relacionado, me sirve. Eso está re bueno. Está muy bueno, sí. Y bueno, y ahí, charlando un poco de lo que te contábamos, que nos parecía interesante también que nos cuente un poco de la experiencia. Este universo de que empezaste a conectar con la iglesia y cómo llegaste a potenciar un poco la comunicación de la iglesia por medio del diseño, eso es muy interesante que nos cuentes cómo el proceso ahí. ¿Cómo empezó esa conexión más allá de que vos sos parte de esa comunidad? Yo he visto después, vamos a ver si se puede mostrar, digamos, pero Adriano la otra vuelta vine a trabajar mientras tomamos mate y trabajamos los dos, cada uno en su mundo, y vi así de reojo algo que estaba haciendo para la iglesia que era, para mí, una calidad gráfica muy copada y que tal vez en el cotidiano de encontrarte con esos escenarios es como que no se ocupan de eso, ¿no? De esa experiencia de conectar con la comunicación desde ahí. Entonces está re bueno que cuentes ahí un poco esa experiencia, cómo se fue dando. Bien. Bueno, la verdad es que los primeros trabajos de diseño que hice fueron para la iglesia, cuando estaba todavía en la facu. En ese año por ahí que no pude cursar taller, que tenía mucho tiempo libre, dije, bueno, algo vamos a inventar, y surgieron unos trabajos ahí en la iglesia, porque de por sí, desde que yo congrego en esa iglesia, siempre vi que se hacían cosas, no sé, cartelerías para eventos, el típico distintivo, no sé, el señalador de la Biblia, como los elementos que le dan en los eventos, encuentros o congresos tipo recuerdo o identificatorio. Y no era que me gustaban mucho, o sea, visualmente era como, bueno, sí, era lo que podían hacer y lo hacían, y siempre tenía la idea de como, bueno, ojalá algún día pueda hacer algo. Y arrancó, creo que con los eventos de jóvenes donde yo participaba en el grupo, y algunos creo que los primeros fueron ni pagos, tipo fueron así de onda nomás. Y ahí como que empecé a experimentar, pero lo primero que me di cuenta era que me pasaba esto, de que no había forma de trasladarlo de la facultad, lo que nos decían, el proceso, a lo que pasaba dentro de la iglesia. O sea, era otra forma de ver la comunicación, de valorar la identidad. En esa época ni siquiera tenía una marca la iglesia, era como que todavía no existía un logo, era el nombre nomás. Y costó mucho entender la cultura de cómo ellos veían las cosas. Claro, o sea, yo tenía los dos mundos, tipo, aparte recién empezaba, había muchas cosas que yo no conocía de esta iglesia particularmente, y después de que mi cultura visual no era en relación a cosas de la iglesia, eran cosas de afuera, de otros, no sé, de todo tipo, menos de cosas de la iglesia. Entonces cuando yo empezaba a experimentar, me acuerdo que choqué mucho al principio, porque era como que no les gustaba nada de lo que proponía. Tipo, me costaba muchísimo y terminaba haciendo cosas que era como para conformar. Y habré estado así, no sé, tiempo después que me recibí, incluso en mi cabeza decía, nunca voy a trabajar con la iglesia, porque no puedo. O sea, esa era la frase en mi cabeza cuando me recibí. Pero al final terminé entrando ahí porque me dijeron, o sea, necesitaban que les ayude como en cosas de todos los días, de, no sé, hacer certificado, hacer los carteles para que mandaban a imprimir para los diferentes templos, qué sé yo.
o hacer una tarjeta para cosas administrativas, digamos, así, Claro. un formulario. Más operativo. Claro, entonces un año estuve ahí metido y terminé haciendo un montón de otras cosas. Y de repente le encontré un poquito la vuelta. Tipo, me di cuenta que se podía de nuevo. Es como que traté de verlo con esa experiencia de Pasquet. Digo, bueno, vamos a tratar de entender el contexto. Y ahí como que se terminó de asentar gracias a... Porque aparte lo que pasaba era que yo decía, bueno, lo voy a hacer así nomás para que dejen de... Ya está, no me pidan más. Claro. Y me terminaban pidiendo más cosas. Era como que yo decía, pero estoy haciendo mal, ¿viste? Como para que no me llamen de nuevo. Y terminaban buscándome de nuevo. Y en un momento dije, bueno, nada, tengo que encontrarle una vuelta, digamos. Y bueno, no sé, se fue dando, cada vez hice más cosas. Y fue entendiendo por ahí cómo era ese proceso para ellos, cómo era la cultura de nuestra iglesia, bien decir. Y cómo transmitirla. Y nada, terminé haciendo un montón de proyectos, desde las cosas para los eventos, que es lo que más sale, porque tienen muchos eventos durante el año. O sea, hay muchos diferentes lugares. Esta iglesia de es enorme. Tipo, tenés gente en todas las provincias. Acá tenés algún templo, en algunos hay como muchísimos. Tipo, acá en Misiones de material para arriba. Y después tenés en Brasil, en Perú, en Colombia, no sé, es enorme. Entonces hay muchas cosas para hacer ahí. Pero lo que más me gustó de todo esto fue que me permitió con ellos experimentar mucho. Claro. Tipo, con esto que yo vi que, bueno, no me dejaban de pedir trabajo y digo, bueno, voy a empezar a proponer ideas, a inventar cosas, porque estaban abiertos a hacer cosas, por más que a veces no les convencía. Pero después se fue dando, como que me fueron entendiendo a mí un poco, se fueron dando cuenta de por qué yo hacía de la forma que hacía, y por otro lado yo les fui entendiendo a ellos qué era lo que necesitaban realmente, y ahí es como que se empezó a cerrar un poco más esta idea de gestor y de estratega que yo digo, que me terminó gustando gracias a eso. ¿Y cómo fue? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese momento de descubrir por dónde venía la mano? ¿Qué fue después el proceso? ¿Qué te dejó a vos o qué te viene dejando a partir de que sucede como este descubrimiento? Fue como en varios momentos en realidad que se fue asentando la idea o me fui convenciendo. Primero porque las primeras cosas que yo hacía quedaban en el evento, ¿viste? No sé, el cartel, en el distintivo, qué sé yo, como que quedaban medio ahí relegados. Se usaba ahí, listo. Y después me empezó a pasar cuando empezaron a salir más en redes y demás, de que después de un evento yo empezaba a ver que lo que yo había hecho aparecía por todos lados, que sacaban la foto, que compartían el cancionero, y comentaban cosas de, uy, qué bueno que está, lo que están haciendo, porque en sí la congregación a la que yo voy acá en Oberá es como la central, o la iglesia madre le dicen, que es donde surgieron las otras. Entonces medio que todo lo que se hace acá termina siendo referencia para las otras congregaciones. Y me pasaba de entrar a redes y ver cosas de que se sacaban fotos con esto, compartían el flyer más allá en cualquier parte del mundo donde iba apareciendo como lo que yo iba haciendo, y digo, güey, les gusta. Tipo, no lo pensé para eso, pero lo están usando. O me escribían después y me decían, no sé, yo terminé haciendo como logos, entre comillas, para los diferentes grupos, jóvenes, grupo de hermanas o cosas así. Y gente, no sé, me llamaban del sur y ahí me decían, ¿me puedes pasar el logo? Queremos usarlo acá. Y yo decía, ¿dónde lo vio? ¿En qué momento? ¿Por qué le gusta? Y ese tipo de cosas fue como, me di cuenta que le estaba dando como herramientas o elementos con los que se podían identificar y que podían hacer más cosas. Y ahí fue como decir, bueno, capaz tengo que ver eso, entender qué es lo que necesitan, qué necesitan comunicar. Y ahí fue empezar a analizar todo eso, cómo se comunica este grupo, qué eventos hace, cómo hace sus eventos, y ahí tratar de adecuar mis piezas gráficas o mis ideas y mis propuestas a eso. A veces pienso que el diseño es hacer la pregunta correcta, porque cuando tenés la pregunta y obtenés esa respuesta que por ahí decís, listo, acá me cierra todo. Está buenísimo cuando termina pasando eso, como que de pronto todo toma como ese sentido y ese propósito de decir, listo, esto es lo que me estaba faltando, este dato, el contexto como para poder seguir creando más y seguir, ese proceso y mejorándolo. Está re bueno cuando sucede ese momento, es como muy particular. Sí, tal cual. Y por ahí escuchándole a Adri en todo su proceso que estaba contando y demás, es como empieza a revalorizarse solo
la producción, en este caso, como porque pasa por una cuestión visual, en este caso puntual, pero que al mismo tiempo te empieza a abrir a vos como esa visión de decir, che, acá hay algo para trabajar muy interesante y decir, bueno, capaz podemos plantear una cuestión de ponerle más estrategia, siendo que está funcionando lo hicimos así nomás, ponerle. Y hay una necesidad que vos estabas observando ahí, y eso está bueno como verlo, y aparece porque vos mismo decías, bueno, te llaman gente de allá y dice, che, están necesitando identificarse de alguna manera y están utilizando lo que agarraron de por ahí, que por ahí no estaba pensado por ahí, pero apareció, y que me quedó dando vuelta esa idea de esta relación también con el cliente, en este caso como toda la iglesia, ¿no? Que es una cuestión de vínculo. Y que por ahí también, volviendo a esto que hablábamos por ahí con Lilo, Juan, de las bases que nos van formando, hay un gran momento de aprender a vincularse con el otro, más si uno quiere hacer como más freelancer y demás, pero creo que funciona como para todos los ambientes dentro del mundo profesional, ¿viste? Si bien hay perfiles de todo tipo y obviamente cada uno está adecuado, pero creo que el vínculo o la capacidad de poder entender eso, casi antropológico si quieres, es como re potente para nosotros como diseñadores, digamos, porque nos da más herramientas para poder plantear esa bajada, de poder resolver el problema. Eso está bueno. Sí, el tema de esas herramientas es como esto. Vos salís, o al menos yo pienso como que uno sale de la universidad con las herramientas básicas que te van a permitir hacer tal cosa, pero después uno mismo es el que va aprendiendo a obtener esas herramientas y de hecho hasta construirlas uno mismo, estas herramientas simbólicas, y después tenés todo un repertorio. Eso es la experiencia que uno va sacando en el tiempo y vas buscando tu mejor herramienta para cada proyecto. Está muy bueno. Sí, totalmente. Y algo por ahí que me gustaría agregar, porque yo tuve, no sé, ya creo que casi 18 años que estoy ahí congregando, y prácticamente toda mi vida desde la secundaria fue a través de la iglesia, digamos, muchas cosas pasaron ahí, y mi relación con Dios y demás. Pero algo que estos últimos años sobre todo se asentó mucho en relación a esto del gestor, de la parte de gestión, que yo lo empecé a ver mucho como un acto de servicio. Como de decir, porque me costaba mucho esto que mencionabas del vínculo, me costaba mucho, a mí me cuesta relacionarme con la gente de por sí, no, soy introvertido, me cuesta expresarme, qué sé yo, pero todavía tener que explicar las cosas a un cliente que no entiende, me cuesta el doble, el triple, y no sé a veces cómo hacerlo, y había mucha frustración de por medio, y por momentos, como me pasó al inicio cuando me recibí, decir, no quiero trabajar nunca con la iglesia porque tuve muchas malas experiencias, y terminé trabajando. Yo decía, bueno, señor, ¿por qué no puedo salir de acá? ¿Por qué sigo repitiendo los mismos errores o cosas así? Y en un momento fue como entender eso, de que uno está para servir, y que lo que uno tiene, lo tiene de parte de Dios para bendecir a otros y ayudar a otras personas. Y yo decía, uno se imagina en ese proceso de que, bueno, todo va a salir bien, o hay esta idea entre muchos cristianos de que si Dios está con vos, todo tiene que salir bien, todo tiene que marchar así, un camino llano, y en realidad es todo lo contrario, porque van a haber pruebas que son necesarias para que uno crezca, para que uno aprenda, para que uno vaya a un nivel más si se quiere. Y en mi caso, el tener que interactuar todo el tiempo con la iglesia por esto de que no dejaban de pedirme cosas aunque yo hiciera mal, ¿viste? Era una onda como Adriano, esperá, ya está, y venía, esperá. Entonces en un momento digo, bueno, ¿cuál es la clave acá para entender y no frustrarme toda la vida? Porque no puedo seguir así. Y bueno, y fue esa la clave, entender el servicio y decir, bueno, mirar a Jesús y decir todo la forma que él tuvo de cómo él sirvió, que no fue fácil, todo lo que sufrió, todo lo que pasó, la oposición, y así todo hizo algo que cambió el mundo y que benefició a un montón de gente hasta el día de hoy. Entonces, bueno, esto pequeño que yo tengo, no me comparo, no soy Jesús, digamos, pero digo, esto que tengo, ¿cómo lo puedo hacer cultivar y que fructifique y que realmente sirva? Y fue entender eso de que somos como siervos de los demás, es como alguien que está para ayudar a otra persona, y en esa posición de que te pone sí o sí en una cuestión de humildad, de humillarte, de bajar los pies a la tierra. Es impresionante cómo uno entiende a las personas, porque no te queda otra. Si vos le ves al otro como un superior siempre, no importa quién sea, desde el más pequeño hasta el que realmente es tu superior, y te pones en esa posición, bueno, yo tengo que ayudar a esta persona porque sabe más que yo, entiende más que yo, o lo que sea, pero uno pone esa idea de los otros son superiores a mí, y cómo les ayudo desde ahí. Sí o sí tenés que entender, y sí o sí tenés que soportar y callarte un montón de cosas,
Pero en ese proceso es impresionante cómo uno descubre nuevas posibilidades, cosas que antes uno no veía por estar cegado por la frustración y por el enojo, porque no, tiene la culpa, porque no me entiende, qué sé Claro, yo. claro. Y cambiar y decir, bueno, no, para, yo tengo que entenderla acá, tipo, tengo que ayudarle a resolver este problema de la mejor manera posible, y al hacer eso también es impresionante cómo cambió mi relación con, no solo con la gente de la iglesia, sino con los clientes. Porque claro, le estás resolviendo la vida en algún sentido, una cosa que no puede, que no le sale o que no sabe cómo resolver, le dejas con una alegría, con una satisfacción, que después sos casi como su compinche, su amigo. Y cada vez que necesita algo, viene y te busca porque sabe que vos le podés ayudar. Claro. Eso cambió muchísimo mi perspectiva del diseño. Y cada vez que gestiono un proyecto, yo lo tomo desde ese lado. Bueno, estoy acá por más que yo esté a cargo de todo, pero estoy acá para servir a los otros. Bueno, tratar de entender la necesidad de este grupo, de este otro, de esta persona, a quién le vamos a hablar. Y desde ahí lidiar con todos los problemas. Siempre, bueno, desde la diplomacia, no con los tacones de punta, pero sí de decir, bueno, cómo sorteamos. Y ahí está bueno lo que mencionaban hace un rato, que sirve mucho, o como yo lo veo el diseño, que la gente por ahí no lo entiende, que es previsualizar. Claro. Si yo no me equivoco, la palabra diseño tiene que ver con la palabra en italiano, que tiene que ver con el dibujo a mano. Bueno, ahí, espera, pausa. Sí. Justamente, la verdad, Juan, que yo no sé si había salido en el podcast, creo que no, pero hablábamos de eso. Creo que me dio un poco de vergüenza y no lo metí. Pero hablábamos de cómo fue el momento de que se concibe, digamos, la palabra diseño, más allá de la cuestión de la revolución industrial, que ahí es cuando empieza a tener más fuerza, ¿no? Le decíamos, pensar, y ahora sí va a salir en el podcast, pensar en cuál fue el momento cero que aparece, tío. Digamos, el diseño como eso, ¿viste? Como la palabra de... Bueno, ahí sí. Quería agregar eso. Cerramos el paréntesis. Ya, cerramos paréntesis. Claro, para mí hay que investigarlo, ¿no? Chequéenlo. Pero sí. Yo recuerdo que algo de ahí tenía que ver, pero yo siempre lo relaciono de que el momento para mí de diseño como tal es el boceto. O sea, hay un momento que está en tu cabeza, mientras tanto tu cabeza no es diseño, es simplemente estás imaginando, es la idea, le estás dando rosca a algo o es un problema en tu cabeza. Pero una vez que lo bajaste a tierra con un boceto, o ya sea un boceto de dibujo o algo, o empiezo a escribir y le doy forma, es que estás empezando a diseñar. Y el boceto no termina siendo tampoco el resultado. No. Es como el momento donde le estás dando forma a algo que todavía no existe. Y para mí en los proyectos, ya sea algo que te va a terminar siendo gráfico o algo que va a terminar siendo la organización de algo, de un evento, cómo se va a manejar un grupo, cómo se va a hacer tal cosa, es ese momento de sentarte y bajarlo a tierra de alguna manera. Yo lo veo siempre como en un boceto o escribirlo, esquematizarlo, no sé. Y me gusta mucho esa idea porque en la Biblia, digamos, todo lo que Dios hace tiene esa forma. Todo lo que hoy, lo que aparece en el Nuevo Testamento de Jesús y demás, y todo lo que fue sucediendo, mucha gente no sabe que estaba todo predicho de alguna manera antes, estaba todo como planificado de alguna manera y se fue dando tal cual así fue planificado. Y hace unos años empecé a seguir a un diseñador gráfico de Estados Unidos. Todos los videos donde aparece tiene una gorrita que dice God is a designer, o Dios es un diseñador. Y para mí fue como, claro, explotó la cabeza. ¡Pum! Claro. Muchas cosas se cerraron ahí porque yo digo, claro, Dios es cuando se manifestó en Cristo, en Jesús, no siendo un siervo que le ayudó a todo el mundo con todo lo que pudo y cambió el rumbo de la historia en un montón de cosas. Y nosotros los diseñadores, cuando realmente le metemos ficha a esa parte de decir, bueno, de previsualizar y de tratar de mejorar una situación, la calidad de vida de alguien o la comunicación o lo que sea, sin darnos cuenta estamos cambiando el mundo para mejor. Y esa parte es la que a mí me apasiona y me gusta del diseño, de decir, bueno, no estoy haciendo esto porque tengo que conformar a alguien y tengo que cerrar este trabajo para que a veces sí, para el patrón o el jefe o la empresa para la que trabajo, sino decir, no, le voy a meter fichas para que dentro de todas estas limitaciones que tenemos, por lo que sea, por relación, por dinero, por lo que venga, ¿cómo puedo mejorar esta situación con mi capacidad, con la creatividad que tengo, con los recursos que tengo y demás? Entonces yo trato, dentro de lo posible, a veces se me olvida, pero de ver de esa forma mi trabajo. Es que es difícil sostenerlo. Y es apasionante. Sí, es muy apasionante, pero es difícil sostenerlo. Sí. Justamente hoy a la mañana era Juan, que hablábamos ahí, que casi le hago llorar a Juan, no voy a decir que... Sí. Pero yo venía y que yo re disfruto el proceso
digamos. Pero también hoy en día, que ahí se va como, voy a citarle al hilo, que va a aparecer mucho, enganchando tema a lo loco, dijo. Pero yo daba cuenta que creo que lo más lindo de nuestro oficio o profesión es el tema del proceso, ¿no? Como hacer toda esa cuestión desde el boceto o desde la idea intangible a que se construya algo como sigue siendo en algunos casos intangible, pero se hace realidad, digamos, ¿viste? Y en esa cuestión hoy en día hay como un desafío muy grande porque siento que la tecnología avanza muy rápido y los procesos se van como acortando, ¿viste? Y en ese acorte de proceso, cuando uno lo pueda, o sea, cuando yo puedo controlar, por ejemplo, si es un proyecto freelance, ahí está todo bien porque uno controla el proceso. Pero cuando no puede controlar el proceso del otro lado, ponerle que alguien venga y te diga, bueno, necesito esto en este tiempo, fíjate de resolverlo rápido. Y ahí a veces que si uno no está atento, entra en esa de tipo como que uno trola, ¿viste? Y empieza como, bueno, aceleramos. ¿Y qué hacemos? Rápidamente nos vamos capaz a desarrollar un prototipo sin pasar por esa cuestión del proceso, directamente a la inteligencia artificial, ya hacemos una página, qué sé yo, y tal vez no estamos sacando el potencial, ¿viste? Y creo que hoy en día tenemos ese desafío, nuestra profesión, como muchas otras también, ¿no? Porque a todo está como pegando así al loco. Y bueno, y es algo recurrente, por ahí charlamos con Juan en ese sentido. Pero me parece interesante traerlo de que está muy bueno empezar desde la estructura y también engancho un poco con esto que decía de la Biblia y demás, ¿no? De cómo se va haciendo. Primero hubo como un concepto de estructura y después se le va dando capas hacia afuera, ¿viste? Está interesante como traerlo, como verlo, ¿viste? Porque creo que mucha gente que nos va a escuchar dice, che, ojo, hay diseño también en la Biblia. Como que es que literal. Estarán... Me esperaban eso, sí. Bueno, a mí personalmente entender la palabra de Dios me ayudó mucho la parte del diseño. O sea, todo esto, incluso hay mucho para hablar ahí, pero me pasó muchas veces de estar en la facu y de las cosas que nos estaban dando, decía, pero esto se parece a tal cosa. Ahí iba la historia de la Biblia y decía, mirá, como que se repite. Pero no, porque es algo que ustedes también decían cuando comenzábamos, de que es algo muy humano, o muy está en la naturaleza humana esto del diseño. Yo, por ahí para salir un poco de la parte de la iglesia, pero hay una película, la de Ratatouille, vieron que la frase de uno de los personajes es, todo el mundo puede cocinar, claro, puede ser un chef o cosas así, y que hay todo un desarrollo en la película de esa idea de, bueno, sí, todo el mundo puede diseñar hasta la ratita esta, digamos. Pero cuando uno analiza bien la idea, digamos, de la película, no es que todo el mundo realmente va a ser un cocinero o un chef o lo que sea, sino aquel que realmente entendió de qué se trata la cocina, claro. Pero está en todos la capacidad. Pero hay gente que no quiere hacer ese proceso. Bueno, para mí con el diseño pasa lo mismo. Todo el mundo, en alguna medida, hace cosas que tienen que ver con esa previsualización y eso denota que tiene esa capacidad. Pero cuesta mucho ese proceso. Y no todo el mundo lo quiere hacer, incluso nosotros como diseñadores hay momentos en los que ya la cabeza no da más y usamos esos atajos. Claro. Pero yo creo que si uno le da tiempo a esa reflexión en estos espacios, por ejemplo, o en otros que encuentre, se mantiene un poquito esa llama encendida de decir, bueno, no, lo que estamos haciendo realmente tiene un fin copado, digamos, sí, hay que meterle ficha. Yo iba a decir que con eso que a vos te pasó, que encontrabas como similitudes en cosas que tienen que ver con el tema de la Biblia y la religión y demás. Yo, por ejemplo, pienso de alguna forma que todos, en algún sentido, somos creyentes, por más que no estemos hablando de la cuestión meramente religiosa. Porque creo que cada uno termina como interpretando algo o buscándole un sentido que a veces termina como hasta compatibilizando a algo que puede ser de carácter religioso. Y claro, con esto, con el diseño, así como todo el mundo puede ser un cocinero, todo el mundo puede ser o todo el mundo puede ser creyente a su forma, creo que también todo el mundo puede ser diseñador a su forma, porque creo que no hay como una fórmula exacta de cómo creer en algo, cómo diseñar algo, sino creo que lo que hay que encontrar es la forma de uno sentirse bien con lo que está haciendo y sentir como que algo genuino, como que conecta con uno mismo. Por más que para la otra persona quizás el concepto de diseñar o de religión o de cualquier otra cosa sea completamente distinto. Creo que lo que importa termina siendo lo que significa para mí y lo que me moviliza día tras día o cuando me voy a dormir. Pues se ponía re profunda la charla. No, pero, es que sí, venimos de ver la manera, sí, pero
tiene que ver un poco con eso también el incentivo este de decir, bueno, generemos un espacio para charlar Claro. y empezar a andar como fino de decir, che, ¿qué onda esto que nos pasa con nuestra profesión? Que para mí es como casi un oficio ya casi artesanal, si se quiere. Porque hay obviamente, cada loco con su locura, ¿no? Digo por mí que a mí me cuesta como soltar el tema de estar con ahí el proyecto y está bueno marcarse el límite porque después el cuerpo ¿cómo es? Marca ahí su che, hasta acá, ¿no? Pasa factura. Pasa factura tal cual. Pero creo que hay una cuestión de que se conecta un poco con esta cuestión como por ejemplo la cerámica o qué sé yo, ¿no? Cuando generas un proyecto. Y bueno, y eso está interesante. Por eso está bueno también este tipo de espacio y gracias nuevamente por coparte. Y Gracias. gracias. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Y bueno, se nos fue el tiempo. No, pero me re gustó porque y fue pensando un poco cómo vamos a titular este podcast. Eso va a ser bastante Pero interesante. está más que claro el Ahí- título. Ahí ya manéjense. ¿Cuál? Yo no tengo idea. Dios es diseñador. Para llamar la Yo soy atención. diseño. ¿De qué van a hablar estos Me locos? A mí me pareció súper lindo también. Así que gracias también, Ariano, por compartirnos eso. A mí se me pasa el tiempo volando. Me gusta poder conocer a otras personas y cómo interpretan el diseño, no solo el diseño, de la vida también. Así que creo que este espacio, si puede generar eso para poder hablar, Sí. está buenísimo. Así que gracias nuevamente. No, por favor, gracias a usted y métanle porque la verdad que me gusta mucho esto. Los escucho porque los pongo ahí de fondo cuando estoy haciendo algo y me encanta lo que están haciendo, así que métanle. Gracias. Dale, gracias. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo 4. Así que espero que les guste. Lo hacemos con mucho cariño. No somos profesionales en esto. Vamos a ir mejorando con el tiempo y bueno, y hay mucho cariño ahí en la cuestión de encontrarnos, pensar y gestionar también invitados, ver gente interesante a charlar de su experiencia de diseño. Así que nos estamos viendo, gente, y chau. Hasta luego. Nos vemos.